Ay, yo no sé cuál es la molestadera con que use el castigo físico con mis hijos. Si eso les sirve a ellos, eso les beneficia. O es que, ¿será que en realidad no les sirve el castigo físico a mis hijos? Ay, no sé. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Hablemos de Maltrato. Soy la psicóloga Gina y hoy hablaremos sobre ¿usar castigo físico en la crianza le sirve a mis hijos? ¿Sí o no? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal y ya nos vemos para responder esa pregunta. Bueno, sí. Digamos que es importante esto tanto si eres papá, mamá, como si eres educador, como si eres profesional que trabaja con infancia, con adolescencia, ¿sí? Entonces digamos que alrededor de este tema hemos hablado varias cosas, pero que es importante el día de hoy. ¿A qué me refiero con si le sirve o no? Es decir, trae beneficios, trae algún tipo de daño o consecuencia negativa, ¿sí? Normalmente tendemos a ver este tipo de temas con relación a lo que yo opino, de acuerdo a lo que yo deseo que se dé en la crianza o en mi hogar con esos niños, con esas niñas, con esos adolescentes. Pero digamos que hoy vamos a cambiar la mirada, ¿sí? Entonces, importante tener eso presente. Vamos a hablar de esto entonces alrededor de tres claves. Clave número uno, consecuencias a nivel físico, emocional, social en la infancia y en la adolescencia del castigo físico. Digamos que por experiencias personales, experiencias cercanas, por personas que han llegado a mí y me han comentado su experiencia personal de este tema, puedo decirte que a nivel físico en realidad hay diferentes consecuencias que pueden presentarse con el castigo físico, ya sea algo leve, por ejemplo un pellizco, una cachetada, el jalón de cabello, ya sea algo podríamos llamar moderado, como por ejemplo pegarle con un cable, con un palo, con el cinturón, con la chancleta, ¿sí? Ya sea algo mucho más severo como puños, patadas, quemarlo con agua caliente o meterlo en agua helada. Mm, algo que escuché hace poco y es coger y amarrarle los genitales a ese niño para que no se orinara en cualquier lado. Fracturas o incluso la muerte, ¿no? Digamos que a nivel físico, en realidad el castigo físico es mucho más evidente de ver qué consecuencias trae, porque hay sangre o porque hay un morado o porque hay una contusión o porque de una forma u otra físicamente se muestran o se evidencian unas señales, ¿no? Y ya hemos hablado en diferentes momentos que maltrato es mucho más que golpes, pero hoy quiero enfocarme en esto porque en realidad nos han hecho creer que yo uso el castigo físico porque les sirve a mis hijos. Y en realidad pregúntate, ¿de qué les sirve? Una fractura, un jalón de cabello, un pellizco muy fuerte, ¿sí? ¿De qué sirve que yo lastime su cuerpo? ¿De qué, en qué lo beneficia? ¿Mm? Tristemente, cuando hay castigo físico, una de las cosas que más traemos a nuestra memoria es las consecuencias físicas que dejó. Ese morado que me dolió tanto, ese golpe, esa cachetada, en fin. Tanto por personas que me lo han contado como por casos más cercanos, ¿no?
pero en realidad no son el único tipo de consecuencias que pueden presentar esos hijos. También pueden presentar unas que son más invisibles y son esas consecuencias a nivel emocional. Hay 5 heridas emocionales que es importante que tengas presente para hablar de esto, y es miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a confiar o que lo traicionen, miedo a la humillación y miedo a la injusticia. Entonces, esas 5 heridas emocionales se tienden a dar en infancia, 10 años o menos que tenga ese niño o esa niña. Y digamos que, ¿qué es importante? No surgen porque sí, sino surgen por ciertos eventos frecuentes, permanentes, que se dan en la infancia, ¿sí? Entonces, sería importante revisar, ok, desde tu propia infancia para que sea mucho más fácil, y es, por ejemplo, cuando todo el tiempo mamá o papá, cuando yo era niño, o era niña, me amenazaba diciendo, ay, si te sigues portando mal, te voy a abandonar. Y decía eso todo el tiempo, y en algún momento me porté mal y se fue y me dejó varios días solo o sola, ¿no? Crecí entonces con ese miedo al abandono, porque mamá o papá, esa figura o principal figura de referencia, mi principal cuidador, me abandonaba cuando no me portaba como quería él, ¿sí? Como quería ella. Y entonces puedo volverme un niño o una niña que va creciendo y por miedo al abandono acepta cualquier tipo de amistades, me aporten o no cosas positivas, acepto cualquier tipo de relación de pareja, me aporte o no cosas positivas, simplemente por el miedo al abandono, ¿no? Es decir, esto no impacta solamente en mi infancia, sino que conforme van pasando los años y voy creciendo, afecta en mi adolescencia, afecta en mi adultez, afecta en diferentes aspectos de mi vida, pareja, laboral, social, familiar. ¿Mm? Y muchas veces no somos conscientes de esto porque claramente, pues tal vez lo hayas escuchado, tal vez no. ¿Mm? Entonces es importante que seas consciente de cuál de esas heridas sientes que viviste en tu niñez y a nivel emocional, qué impacto ha tenido a lo largo de tu vida. ¿Mm? Esas consecuencias a nivel emocional del castigo físico, por ejemplo, creemos que solo impacta físicamente en el cuerpo de esos niños o esas niñas o esos adolescentes y va mucho más allá. En realidad, a nivel emocional, comienzan a sentir miedo, inseguridad por esa figura que deberían sentir seguridad y protección. Su figura de protección se vuelve su figura más amenazante. Y mira lo paradójico de esto. A nivel social, ¿qué consecuencias podemos evidenciar? Básicamente, puede caer en dos extremos, o que se vuelvan niños, niñas o adolescentes que caen en introversión extrema, podríamos llamarle, que se cierran por completo, que les cuesta establecer contacto o interacción con otras personas, les cuesta hablar o les cuesta responder cuando otra persona les habla, por miedo a que haya castigo físico de esas otras personas. Porque si en casa lo hay, ¿por qué no lo voy a tener en otros lados? Comienzan a asumir ese tipo de ideas. O caer en el otro extremo, y es creer que, ok, los golpes son la solución, entonces cuando yo desee expresar mi desacuerdo, mi opinión, mi postura frente a, tengo que usar los golpes. Para que los demás me respeten, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Clave número 2. Solo sirve para una cosa el castigo físico. Básicamente, en esto voy a ser muy sincera.
Y es que pienso que el castigo físico solo sirve para una cosa, y es para alejarnos y desconectarnos por completo de sus hijos. Porque claramente conforme van creciendo con ese castigo físico de papá, de mamá, van a darse cuenta que no es una figura en la que puedan confiar, que no es una figura en la que puedan refugiarse, que no es una figura en la que puedan sentirse protegidos, ¿no? Que no es una figura en la que valga la pena compartirle mi mundo, mi forma de ver el mundo, ¿no? Por eso es que a veces hay hijos que en la adolescencia tienden a ser tan difíciles, porque si en la infancia caí en usar el castigo físico con ellos, pues claramente en la adolescencia no me va a querer tener cerca, no me va a contar sus cosas, va a querer estar encerrada en su cuarto todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces solo sirve para eso. ¿Y por qué soy tan directa? Porque quiero que en esto tengas claro que en realidad, si bien nunca es tarde para que eduquemos desde el amor y desde el respeto, siempre es la oportunidad para decirte que el castigo físico es una de esas viejas herramientas de crianza que debemos ser conscientes que no nos traen nada positivo, ¿no? Por eso es que he ido dedicando y seguiré dedicando algunos capítulos más a este tema del castigo físico, porque en realidad alrededor de ellos se dicen muchas cosas, se piensan muchas cosas, se opinan muchas cosas. ¿Mm? Creemos que sirve para criar, pero en realidad solo sirve para desconectarte de tus hijos, ¿sí? Entonces es importante que tengamos eso presente, ¿sí? Clave número 3, entonces, ¿qué oculta que solo use golpes o castigo físico con mis hijos? Oculta seguramente un niño, una niña herida en su propia infancia. Oculta que se acumulan cargas y se explota terriblemente con ese hijo, con esa hija. ¿Qué otra cosa oculta el castigo físico que uso con mis hijos? Oculta querer mostrarle mi autoridad a través de la fuerza, ¿no? Oculta una tendencia a tener un estilo de crianza autoritario. Oculta un niño herido, una niña herida, que aún no le he permitido ver qué le sucedió, sanar. ¿Qué oculta? Oculta la falta de herramientas que tengo, herramientas respetuosas. ¿Qué oculta? Oculta mi mirada de adulto, querer tener siempre la razón, sin importar las consecuencias, sin importar nada, ¿sí? ¿Qué oculta? El uso de castigo físico con mis hijos. Oculta simplemente que así como me capacito en otras áreas de mi vida, no he aprendido a ver y reconocer que es importante capacitarme para ser cada día un mejor papá, una mejor mamá, una mejor mamá. No para ser perfecto, sino para cada día aplicar herramientas que me ayuden a conectar con mis hijos, que me ayuden a respetarlo y que me respete. ¿Mm? Sin usar castigo físico en ningún tipo de circunstancia, ¿sí? Entonces eso básicamente es lo que oculta, ¿sí? Importante tener eso presente. Me gustaría entonces que aquí abajo en los comentarios me cuentes experiencias, opiniones, preguntas sobre esta pregunta. ¿Usar el castigo físico en la crianza les sirve a mis hijos? Cuéntame, sí o no y por qué. Cuéntame aquí abajo. Y mientras quiero compartir contigo algo muy especial, y es que es importante ir en este tema mucho más profundo. Podemos pasar del maltrato a la crianza positiva, y quiero que me
permitas ayudarte a lograrlo a través de una clase gratis que construí especialmente para ti, para ayudarte a hacer ese cambio de mirada y romper esa cadena de maltrato de una vez y para siempre. Seas papá o mamá, seas educador, seas profesional que trabaja con infancia y adolescencia, ese espacio gratuito es totalmente para ti, 100% online. Regístrate a esa clase gratis en el enlace que te comparto aquí abajo y nos vemos ahí en ese espacio. ¿Listo? Para seguir aprendiendo juntos cómo dar el paso del maltrato a la crianza positiva. Bueno, entonces te veo en esa clase gratis para lograr ese cambio de mirada y ser agentes de cambio en este tema. Bueno, un abrazo enorme. Chao.